Shalom, Shabbat Shalom. Estamos en este primer Shabbat del 11º mes. Un Shabbat iniciando un nuevo mes, el penúltimo mes del año, si no nos vamos a 13 meses. Sería este el penúltimo mes del año, un año diferente. Prácticamente desde que empezó el año, empezamos un año torático con una pandemia, un tiempo en el cual Yahú nos ha permitido vivir de manera diferente, aprender cosas nuevas, redescubrirnos, al estar encerrados hemos comenzado a redescubrir nuestro ser, a redescubrir eso que quizá teníamos abandonados. ¿Cuántos padres de familia quizá no convivían tanto con sus hijos como lo hacen el día de hoy? Dentro de todo lo malo hay que sacar siempre lo bueno. Ayer nos hablaban de que Yahú da la enfermedad, pero también da la cura. Y dentro de esa enfermedad hay cosas que Él quiere sanar en nosotros. Estamos en este 11º mes y hace una semana Yahú nos dejó un mensaje. ¿Qué nos decía este mensaje? Fíjese que en este mensaje de este 11º mes, Yahú nos dijo: canaliza los sufrimientos positivamente y la espiritualidad divina te ayudará a desarmar la tienda y arrancar las estacas ancladas en la religiosidad. Hazak, hazak. Esfuérzate, sé fuerte y continuemos fortalecidos. Hazak, hazak. Esfuérzate, sé fuerte. ¿Cómo hemos canalizado todo lo que nos ha acontecido en esto que va del año? ¿Cómo lo hemos canalizado? ¿Realmente hemos aprendido o nos hemos empeñado en ver solamente lo malo de esta pandemia? A ver solamente ese lado oscuro, ese lado de tantas y tantas teorías que por ahí nos han mostrado, que si lo inventaron, que si es un virus modificado, que si lo crearon las altas élites, que si nos van a insertar un microchip, que si es un virus y que si tenemos que ponernos una vacuna, si me la pongo, si no me la pongo. De todo esto, todo este montón de información, toda esta lluvia que nos han bombardeado, ¿qué hemos sacado de ella? ¿Hemos sacado realmente lo positivo o nos hemos quedado solamente con lo negativo? Estamos en la Parashá Masei. Tenemos toda esta semana estudiando la Parashá Masei. Y la Parashá Masei significa etapas. Y la encontramos en el libro de Bamidbar, capítulo 33, verso 1 al capítulo 36, verso número 13. Fíjese que esta Parashá es bien interesante porque es como un recuento. Un recuento de todo el recorrido. Recordemos, estamos en la última parashá de Bamidbar. Estamos a punto de salir del libro que nos narra lo que sucedió en el desierto para entrar al último libro de la Torá. Y esta parashá nos va narrando cómo el pueblo de Israel, todas las etapas inicia dándonos un recorrido por todas las etapas que el pueblo de Israel vivió durante su caminar por el desierto. Y el verso número 1 de Bamidbar 33 dice: estas son las etapas. Habíamos hablado de que también se interpreta como salidas de los hijos de Israel, los cuales salieron de la Eretz de Mizraim por sus escuadrones bajo mano de Moshe y de Aarón. Estas son las salidas. ¿Cuáles han sido las salidas suyas y mías durante nuestra vida? Ya sea etapas, ya sea salidas, son momentos en nuestra vida en los que estamos en un lugar. Lo importante es no quedarnos solamente en ese lugar. Ayer nos hablaban de 8 salidas, las primeras 8 salidas, y hoy vamos a continuar hablando del resto y se quedaban en el desierto de Sin. ¿Qué sucedió en el desierto de Sin? Cuando nosotros comenzamos a indagar más allá de lo que simplemente nos dicen las letras o de lo que nos dicen en ese momento, si tenemos un espíritu de investigadores. Ayer nos hablaban de que en el desierto de Sin
en esta etapa que vivió Israel, fue creado o fue dada la orden del Shabbat. Se ve la celebración del primer Shabbat. Es cierto, el Shabbat no es que se haya creado en ese momento. Ahí en Bereshit, Yahú dice, hizo Shabbat, Yahú hizo Shabbat, pero no había una instrucción clara en la cual dijera, ustedes van a guardar o van a respetar o van a hacer Shabbat. Sin embargo, aquí en el desierto de Sin, a raíz de una crítica que está haciendo el pueblo contra Moshe y Aarón, se da esto. Y veíamos cómo Yahú nos pone la enfermedad, que es la murmuración, que es la crítica, que es el chisme, pero también nos pone la cura. Y no me voy a leer el resto y entró y salió. Vamos a ver solamente cómo fueron marcando o cuál fue el recorrido del pueblo de Israel. Fíjese que del desierto de Sin se fueron a Dofca. Después de irse a Dofca, ellos se fueron a Lush. Y era cuando yo estaba viendo estas etapas, me parecía bien interesante porque hay unas etapas en las cuales hace hincapié en lo que sucedió. Por ejemplo, Alush dice que en Alush no había aguas para beber. Yo creo que lo mismo pasa en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos contando lo que nos aconteció? Y empezamos y decimos, estaba en el desierto de Sin, Dofca, Alush, y luego llegué a Refidim. Y así vamos contando nuestra vida. Y hay etapas que nos marcan y en las cuales hacemos hincapié, como el pueblo de Israel está diciendo en Alush. En Alush no había aguas para beber. Y luego se fueron a Refidim. Caminaron hasta el Sinai. Después se fueron a Gibrot Hatabá. Después a Hatzerot. Después de Hatzerot se fueron a Ritma. De Ritma se fueron a Rimón Peretz. De Rimón Peretz se fueron a Libná. Después a Rizá. De ahí a Kehalatá. A Shafer. Jaradá. Después de Jaradá fueron a Makhelot. Tajat, Taraj, se parecen pero no son iguales. Mitja, Mitka. De ahí se fueron a Hashmoná, Maserot, Benei y Acán, el monte de Gilead, Yotbatá, Abroná, Etzion Gaber. Llegaron al desierto de Sin. Y después del desierto de Sin se fueron al monte Jor. Fíjese que esta es otra de las estaciones en las cuales cuando nos está haciendo un recuento, cuando nosotros las vamos viendo en el libro de Shemot, ayer veíamos que la llegada al desierto de Sin está ahí en Shemot 16. Y así como en el desierto de Sin nos habla también de que creo que en Refidim tampoco había agua. Viene también Mará, las aguas amargas de Mará. Y hay partes en las cuales nos hace mucho hincapié. Y aquí es un punto en el cual nos dice, murió Aarón. Y en el monte de Jor murió Aarón. Hay acontecimientos a lo largo de nuestra vida que nos marcan. ¿Verdad que usted no tiene memoria de lo que hizo día a día en toda su vida? Pero hay días que recuerda claramente. Hay historias que marcan nuestra existencia. Quizá estuvimos todo un año en la escuela, en un año escolar, y no nos acordamos de todas las tareas, pero hay tareas que marcan nuestra vida. Hay situaciones que nos marcan y que las recordamos aún y que pasen muchos años. En este momento, el pueblo de Israel ha vivido ya 40 años caminando en el desierto.
Y está haciendo Moshe un recorrido y está recordando situaciones importantes o cosas que a él lo marcaron. Así somos marcados nosotros. Y en cada una de estas estaciones, ayer el rabino nos hablaba de algunas de ellas, y yo creo que en todo el caminar, así como en la vida, así como en el caminar que usted ha estado, en el caminar que yo he estado, Yahú nos enseña cosas en cada una de las etapas, y de cada una de las etapas nosotros podemos sacar cosas positivas y cosas negativas. Si yo hiciera un recuento de este año, si usted se pone a hacer un recuento de este año torático, ¿qué podría decir que marcó su vida? Yo le podría decir que hubo 2 acontecimientos que tienen que ver con salud que marcaron mi vida. ¿Cuál fue? Uno, me diagnosticaron COVID, y aunque no me hice un estudio que lo confirmara, pues tuve muchos síntomas, y recuerdo todo un mes encerrada en mi recámara sin salir. Si salía, ayer estábamos platicando aquí en mi casa, cómo me tenía que poner una mascarilla. O sea, normalmente nos ponemos la mascarilla para salir de casa. Yo me ponía la mascarilla para entrar a mi casa, para entrar al resto de la casa. Y el gel antibacterial lo tenía aquí. Esta es mi recámara y yo la tenía cerca de la puerta, porque en cuanto yo iba a salir me ponía gel antibacterial para desinfectarme, y regresando, en lugar de ponerme gel para entrar, pues ya no, ¿verdad? Ya me quitaba mi mascarilla y seguía en mi recámara. Y después de eso, unas erupciones que traigo en la piel. Pero fueron 2 acontecimientos que marcaron mi vida en este año, torático. Hay acontecimientos alegres también que marcaron nuestra vida. Quizá algún acontecimiento que le sucedió a usted, quizá el nacimiento de un bebé, y son cosas que marcan, son cosas en nuestro caminar que nos han marcado. ¿Qué podemos sacar de bueno de eso que nos ha acontecido? Y hago referencia a este año, pero usted puede sacarlo en el resto de su vida. Durante nuestra vida hemos tenido un caminar por diferentes etapas, y lo importante de cada una de ellas es que de cada una de ellas salimos. No nos quedamos quietos. La palabra de la cual nos hablaban ayer, la palabra lud, en un tiempo nosotros la interpretamos como hacerle una huelga a Yahú, o hacer una huelga. Hacer una huelga es pararte y no querer avanzar, no querer estar haciendo un trato, una negociación. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos quedado en una etapa y no queremos salir de ella, o tardamos en salir de esa etapa? Pero como les digo, lo importante es salir. ¿Cuál fue la siguiente etapa o salida del pueblo de Israel? Salmuná. Después de ahí se fueron a Punón, Obot, Yei Abarim, Dibongad, Almón Divaltaima, y por último el Jardín. Y aquí es donde vamos a comenzar a hablar. El pueblo de Israel recorrió 40 años, y en esos 40 años hubo murmuración, hubo desesperación. ¿Qué más nos decían ayer que hubo? Desesperación, hubo escasez, hubo crítica, también hubo, vamos a ver por aquí qué más hubo. Hubo cura, hubo salud también. O sea, el pueblo de Israel pasó muchas etapas. Hubo amargura, hubo rencilla, hubo muros que se levantaron, esclavitud, conformismo. Pero de cada una de estas etapas, Yahú sacó adelante al pueblo de Israel. Yahú le permitió salir. El pueblo salió de ahí. ¿Hemos salido nosotros de cada una de estas etapas que hemos vivido en nuestra vida? ¿Les hemos sacado o las hemos podido canalizar correctamente, o hemos canalizado incorrectamente? Quiero que me acompañe a leer. Ahora sí vamos a leer un poco de versos del capítulo 33.
todas estas estaciones, todas estas salidas se encuentran entre el verso 11 y el verso 40, más o 47, 48. Y llegamos al verso 49, acompáñenme a leerlo, el capítulo 33. Finalmente se asentaron junto al Jardín, desde Beit y Eshmot hasta Abel Shittim, en los campos de Moab. El pueblo de Israel, como le decía, viene caminando por todo este enorme desierto, y en lugar de hacer un recorrido que pudo haber sido muy, muy rápido, el pueblo de Israel se tardó mucho tiempo, 40 años. ¿Cuántos años nos hemos tardado nosotros en salir? Fíjese, vamos a ver por aquí el mapa. Este mapa era rapidísimo y ahí vemos todas y cada una de las salidas del pueblo de Israel. Y ahorita, en este momento, está el pueblo de Israel justo por entrar a la tierra de Canaán. Y están ahí en el jardín, a punto de entrar y conquistar. ¿Sabe usted qué significa Jardín? El río Jordán, el famoso río Jordán. Jardín significa descender. Más bien, Jardín significa que desciende y viene de la palabra Yarab, que significa descender. Si vemos dónde está el Jordán no está arriba, abajo. El Jordán está arriba. Para nosotros poder llegar arriba, primero tenemos que descender. ¿Qué es descender? Descender es bajar. Así, no nos compliquemos. Nosotros tenemos que bajar. ¿Tenemos que bajar para qué? ¿Qué iba buscando el pueblo de Israel? El pueblo de Israel iba buscando una tierra que se le había prometido, a nuestros padres, que le iba a ser otorgada. Entonces el pueblo de Israel se va buscando y hace todo este recorrido. Vamos a hacernos un poquito para acá. Y hace todo este recorrido y da vuelta y llega acá arriba. Y está a punto de entrar y conquistar esta tierra. Esta tierra que se le había prometido a nuestro padre Abraham, que le iba a ser entregada. Y el pueblo de Israel tuvo que vivir todo este recorrido para poder llegar hasta ella. Tuvo que descender para poder conquistar. Nosotros no podemos conquistar nada si antes no descendemos. Quiero que me acompañe a leer Mishlei, Proverbios capítulo 29, verso 23. Dice: el orgullo del hombre lo humillará, pero la cabot de humilde obtendrá. La ruaj de un hombre humilde obtendrá cabot y honra. ¿Se acuerda de qué nos hablaban ayer? Ayer hablábamos sobre las acciones espirituales. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil soltar todo eso que nosotros amamos. Y esas acciones espirituales que Yahú nos dio para el Shabbat son acciones que nosotros nos llevan a humillarnos, nos llevan a descender, nos llevan a entender. Tenemos que descender para a veces entender lo que otros viven. Yo he dicho muchas veces que nunca le presté atención a los migrantes hasta el momento en que yo fui a Honduras. ¿Por qué? Porque en Honduras yo aprendí a conocer todas las necesidades que tenía la gente. Todas las necesidades ahora yo veo y las imágenes que pasan en la televisión sobre cómo están viviendo. A veces le digo aquí en mi casa, ese puente que está ahí es el que está cerca de la Keilah, y veo a la gente viviendo ahí, veo gente que perdió sus casas y entiendo mejor
lo que ellos están padeciendo. Y no me cuesta tanto como me costaba antes el compartir con ellos. Antes quizá para mí eran personas que no tenían más que venir a pedir dinero, y hoy entiendo lo que ellos padecen allá, el escuchar cómo a la gente la amenazan y saber que es cierto. Yo a veces me regañan por allá porque soy demasiado confiada, demasiado, y me dicen, no puedes confiar tanto o tienes que cuidarte. Que hermanos de allá de repente me dicen, mire, ese que está por ahí es... recuerdo una vez que iba con uno de los muchachos de Ciguatepeque, con David, y me decía, es que yo no me puedo meter a la colonia para allá para abajo porque no me conocen. Y yo, ay, bueno, a mí aquí nadie me conoce. Y me decía él, no crea, aquí hay gente vigilando y saben a dónde viene usted y saben que usted no es de aquí. Y me quedé impresionada. No me imaginé que fuera así. Entonces, ese bajar quizá de la nube en la que algunos de nosotros vivimos, y no digo que viva, que sea millonaria ni que tenga demasiado, no, simplemente entender que la bendición que Yahoo nos ha dado a nosotros a veces no se la ha dado a los demás, o los demás tienen necesidades. Por ahí dice el rabino, hay gente que es tan pobre que lo único que le falta es, que lo único que tiene es dinero, y hay gente tan rica que lo único que tiene es dinero. El desprendernos de nuestras comodidades, el desprendernos de todo lo que nos ha rodeado y de lo que somos, en donde somos cómodos, y entender que hay mucha necesidad. Y esas son las acciones de Shabbat: darle de comer a los pobres, darle de comer a los pobres, vamos a ver cuáles más eran, desatar las ligaduras de piedad. Bueno, esas son el área espiritual. Soltar las cargas de opresión, dejar ir a los quebrantados, que rompa su yugo, compartir pan con el hambriento, a los pobres y errantes albergar en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. O sea, esas actividades que a veces no hacemos porque estamos enfrascados en trabajar, porque estamos viendo que necesitamos, incluso para el ministerio, estamos tan llenos de religión que no nos detenemos a ver que hay otro tipo de necesidades y que el Shabbat se hizo para eso. Cuando yo logro descender y voltear a ver a los demás, entonces empiezo a estar preparado para conquistar. Acompáñenme a leer Mishlei capítulo 21, verso del 21 al 22, dice: el que sigue la sedaca, recuerde que la sedaca es justicia social y la bondad, hallará la vida, la sedaca y la kabod. El que sigue la sedaca, ¿qué quiere decir? El que sigue la justicia social, el que busca hacer justicia a los demás, y la bondad, no es la misericordia. Si usted lee este verso, en la mayoría de las versiones lo traduce como el que sigue la justicia y la misericordia. La misericordia es dar aunque no se lo merezcan. La bondad es dar porque yo tengo algo dentro de mí y lo voy a compartir con los demás. Entonces, cuando yo empiezo a buscar el bienestar de los demás, dice, hallará la vida. ¿Verdad que todo el mundo andamos buscando vivir? Ya sea en esta vida, en la próxima, pero andamos buscando la vida. Y entonces es como un boomerang. Yo mando justicia social y la justicia social me va a seguir a mí. Hay un verso por ahí que dice, el bien y la bondad me seguirán. Entonces, cuando yo doy, en automático va a venir a mí. Y la kabod. Entonces, yo voy a llevar la vida, la sedaca y la kabod de Yahoo. Verso número 22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó, dice el verso, pero la palabra que usa
es, y descendió la fuerza en que ella confiaba. La fuerza que nosotros tenemos, todas nuestras murallas que hemos formado a lo largo de todo nuestro caminar por el desierto. ¿Se acuerda que ayer nos decían que Etam era una muralla, ahora también murallas? Todo esto que yo he formado, no afuera, que he formado dentro de mí, va a tener que ser derribado. Va a tener que descender. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar y conquistar. Tenemos que descender para poder entrar a esa tierra que Yahweh nos ha prometido y poder conquistarla. Acompáñame a seguir leyendo estos versos. Dice el verso 50. Y la palabra de Yahweh habló a Moshe en los campos de Moab, junto al Jardín en Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan pasado el Jardín a la Eretz de Canaán. ¿Cuántos nos consideramos hijos de Israel? ¿O cuántos nos consideramos esos a los que les están hablando? Ok, entonces ya pasamos muchas etapas. Estamos hoy a punto de conquistar una tierra. ¿Cuál tierra? ¿La de afuera? No. Tenemos que empezar a conquistar esta tierra. Y tenemos ya más de 2 años dejando de ver tanto la religiosidad y enfocándonos en nosotros mismos, porque si nosotros no logramos conquistarnos, de nada sirve todo el conocimiento del mundo que tengamos, porque no lo vamos a poder aplicar. Vamos a hacer, cuando nosotros estemos ahí, ¿qué vamos a hacer? Echarán a todos los moradores de la Eretz de delante de ustedes y destruirán todas sus pinturas y todas sus imágenes de fundición y arruinarán todos sus lugares altos. Voy a usar una frase que por ahí dice el rabino. Él siempre dice, aquí comienza la enseñanza. Preste mucha atención porque a partir de aquí, todo lo que les conté anteriormente es historia. Vamos a agarrar sus mismas palabras. Todo es historia, todo creo que ya lo conocíamos. A partir de aquí vamos a aprender algo. Echarán a todos sus moradores de la Eretz de delante de ustedes y destruirán sus pinturas y todas sus imágenes de fundición y arruinarán todos sus lugares altos. Cuando yo leí estos versos me preguntaba, ¿por qué Yahweh es tan malo? ¿Por qué Yahweh? Y en otras ocasiones hay personas que me han dicho, ¿cómo es posible? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, es un Dios al que no le importan las mujeres, al que no le importan los niños. Vamos, ni los árboles, ni la naturaleza le importan, solamente un pueblo que se la pasó murmurando contra él. Y a veces todas estas cosas no tienen sentido. Pero cuando nosotros empezamos a ver que no solamente está hablando de un pasado, que no solamente, o que este pasado nosotros lo podemos aplicar el día de hoy, y nos habla esta porción, nos habla de 3 cosas que tenemos que hacer cuando entremos a la Eretz. Cuando yo empiezo a entrar dentro de mi ser, porque otra vez, la Eretz que yo voy a conquistar, la tierra que yo voy a conquistar, no se encuentra allá afuera, se encuentra dentro de mí. Entonces, cuando yo esa Eretz la empiece a conquistar, cuando yo esté entrando, cuando yo empiece a llegar en un punto en el que empiezo a descubrir lo que hay dentro de mí, a descubrir mi ser, empiezo a ver que no se trata de los demás, como decía, ¿se acuerda el mensaje del mes pasado? Porque no se trata de los demás, sino de lo que hay dentro de mí. Empiezo a hacer una introspección y a examinarme por dentro. Hay 3 cosas que yo tengo que hacer. Dice, echarán a todos los moradores. Es la primera. Destruirán pinturas e imágenes y arruinarán sus altos. No tiene mucho sentido tampoco. Vamos a ver uno por uno.
a entender por destrucción de imágenes. Dice, destruirán pintura e imágenes. Destruirán las pinturas y las imágenes. Bueno, pues si lo aplicamos directamente a lo que dice la paracha, bueno, son la destrucción de todas esas esculturas, todos esos dioses ajenos que teníamos delante de Yahweh. El mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te irás imagen en ninguna semejanza. Pero cuando yo entiendo que las pinturas e imágenes que yo tengo que destruir no están afuera, sino que están dentro de mí, ¿qué podría entender por ello? Pues una de las cosas no significa que lo que yo les estoy hablando hoy sea única y exclusivamente lo que se aplica. Es una aplicación que podemos darle el día de hoy. Son esas máscaras. ¿Por qué? Porque las máscaras están pintadas y son imágenes que nos hacemos. Son imágenes de nosotros mismos que a veces no tenemos. ¿Sabe qué son las máscaras? Las máscaras sí, ¿verdad? Son unas cositas que nos ponemos. Pero cuando hablamos de una máscara que yo me pongo, son mecanismos que utilizamos para adaptarnos a diferentes situaciones y ser aceptados. Y ellas no permiten mostrar nuestra verdadera personalidad. Estas máscaras, estas imágenes, estas pinturas que nosotros nos hemos formados son para evitar que nosotros seamos lastimados. Hay diferentes tipos de máscaras. Hoy yo quiero hablarle de 3 tipos de máscaras y quiero que usted busque y abra su eretz, abra su ser y sea sincero, no conmigo, sea sincero con usted mismo. Créame que yo ya me autoanalicé y yo me he puesto algunas de estas máscaras. ¿Qué máscaras nos hemos puesto? Hay 3 tipos de máscaras. La primera es la fortaleza, una máscara de fortaleza. Resulta que esta máscara, cuando nosotros vemos personas que quieren mostrar que nada les afecta, personas que son muy fuertes en su exterior son muy fuertes, a ellas nada les afecta, nada les hace daño. Se han puesto un escudo protector a su alrededor para no ser heridas por los demás. Sin embargo, no le ha tocado a personas que dicen, ay, a mí no me importa que me haga un desaire. O sea, a mí la verdad es que me pueden hacer lo que sea, a mí no me daña. Porque yo sé muy bien quién soy yo y no tiene por qué afectarme lo que los demás digan de mí. No tiene por qué afectarme que un día me deja alguien plantado porque no me importa. O sea, la verdad es que esa persona no es importante para mí. Pero en su interior, toda esa fortaleza que aparentan es una capa, un escudo, una fortaleza que ellas han puesto para evitar ser lastimadas. ¿Por qué? Porque su interior ya está muy herido. Porque en su interior, en muchas ocasiones le dijeron que no. Porque en muchas ocasiones alguien les falló. Entonces, ¿qué digo yo? Ay, yo no necesito confiar en los demás. De tanto que me fallaron ya no puedo ni confiar, pero me hago una capa protectora y digo, no confío en los demás. La segunda máscara es la indiferencia. Esta es la segunda de las máscaras, de las 3 máscaras que vamos a hablar el día de hoy. Es una persona que aparenta ser, las personas que se ponen este tipo de máscaras son personas que aparentan ser muy despreocupadas, siempre están felices, siempre están contentas, nada les afecta, ni les viene ni les da la vida, son relajados, pero en su interior hay una herida muy grande. Por eso ellas se han hecho esta coraza y se han puesto esa máscara de indiferencia. Y la tercera máscara es el humor. Creo que en esta yo por ahí conozco a alguien. Son personas que son demasiado bromistas. Son los graciosos del grupo. Pero dentro de ellos hay un vacío.
y lo utilizan el estar haciendo reír a los demás, porque las hace sentirse importantes, aunque son personas muy tristes. Me contaban un poema en el que era un cómico y a todo el mundo hacía reír. Y un día va con un médico y este médico le dice él le dice que está muy, muy deprimido y le dice, bueno, ve con este otro cómico, él te va a hacer reír, él es lo mejor que hay, él siempre está feliz, siempre está haciendo reír a los demás. Y le dice, no, ese cómico soy yo, la medicina es incorrecta. Y tenemos ejemplos de actores que nosotros quizá creíamos, no revisé el nombre, uno que murió hace relativamente poco de suicidio, el que hizo un trabajo de payaso. Robin Williams. Robin Williams era un actor que hizo o que nos presentó papeles en los cuales él era feliz. Sin embargo, se suicidó. Entonces vemos que a pesar de que por fuera nos muestran una cara, por dentro tienen otra. Es una máscara que se han puesto. Entonces Yahoo nos dice, cuando tú empieces a entrar a esa Eretz, quítate las máscaras. Ahora, ¿las máscaras son malas? No. Hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que mostrar una fortaleza. No vamos a estar siempre tristes porque creamos que no podemos ponernos una máscara alegre. Pero cuando esta máscara impide que nosotros mostremos nuestra verdadera personalidad, cuando esa alegría que tenemos solamente es pantalla, entonces nosotros tenemos que destruir por completo esas máscaras. El tercer punto es arruinarán sus saltos. ¿Qué son los saltos? Bueno, los saltos eran grandes edificaciones. ¿Qué podemos ver en cuanto a los altos? Fíjese que los altos es lo contrario a lo que hablábamos al principio de descender, es lo contrario a la humildad. Los altos son dos. Quiero que me acompañe a leer primero Mishlei, Proverbios, capítulo 18, verso 13. Dice, el temor de Yahú es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. La soberbia y la arrogancia arruinarán los altos. Tenemos que arruinar todo eso que nos hace exaltarnos más de lo que somos. Es cierto, a cada quien hay que darle lo que le corresponde. Pero muchas veces nosotros nos exaltamos porque queremos aparentar, una aparentar lo que no somos y otra con lo que nosotros somos pisotear a los demás. Yo puedo ser alguien, yo puedo ser una persona de determinada forma y aún esas virtudes que Yahú me dio, el servicio, la generosidad, el amor, usarlo para pisotear a los demás, exaltarme a mí mismo, hacerme altivo y pisotear a los demás. Acompáñenme a leer Mishlei 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de Ruach. La soberbia y la altivez. Estas dos van muy acompañadas. Queremos caer, antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, es todo lo contrario a lo que nosotros tenemos que hacer. Y antes de la caída, la altivez de la Ruach. Cuando estaba estudiando esta enseñanza, la palabra que se usa en el verso de la paracha donde dice
exterminarás los altos. La palabra es la palabra shamad, que significa, dice arruinarás. La paracha dice arruinarás. Significa exterminar, significa desolar, o sea, significa borrar. Borra, extermina esa soberbia, esa altivez que haya dentro de ti. Entonces, tenemos que exterminar la soberbia y tenemos que exterminar la altivez. Arruinarán es exterminar. La palabra es la palabra shamad. Tenemos que quitar de dentro de nosotros por completo, borrar por completo de nosotros la altivez y la soberbia. Ahora, si puso atención, empecé en el segundo. Me faltó hablar del primero. De las tres cosas que dice que hagamos cuando entremos en la Eretz. Y la primera es, echarán a todos los moradores. ¿Por qué la dejé al final? Porque yo creo que aún estas dos están dentro de nosotros. Echarán a todos los moradores. Para entender quiénes son los que han venido a morar en esta Eretz, quiero que veamos este proceso. Y es un proceso del cual hemos estado hablando, que creo que todos nos sabemos y que todos deberíamos de constantemente con lo que nos pase estarlo analizando para saber cómo estamos respondiendo ante ello. Y este proceso es, hay un estímulo. Este estímulo provoca una emoción. Esta emoción provoca un sentimiento o sufrimiento. Y si no es canalizado correctamente, produce un resentimiento. Ahora, ¿por qué nos está hablando de esto? Porque los resentimientos se han vuelto los moradores de esta Eretz. Al no saber nosotros canalizar bien estos estímulos que se convierten en una emoción, y todos canalizamos, no es malo que yo sienta algo, que yo tenga un sentimiento a veces de dolor, a veces de sufrimiento, a veces de tristeza, pero cuando eso se vuelve un resentimiento, porque no está canalizado correctamente, porque no le saqué lo productivo, sino que me quedé solamente con lo negativo, entonces se vuelve ese resentimiento un morador en mi Eretz, en mi ser. ¿Qué es un resentimiento? Es un dolor moral, o sea, no es un dolor físico, es moral, que se produce como consecuencia de una ofensa. Dura por mucho tiempo y reaparece cuando se recuerda la ofensa. Este resentimiento es un sentimiento o sufrimiento. Está el punto 3. Está el estímulo. Vinieron y me hicieron algo. Entonces eso provoca una emoción en mí que se convierte en un sentimiento. Sentí tristeza, sentí molestia, sentí a veces enojo, pero hasta ahí quedó. Yo admiro mucho, hay una persona a la cual yo admiro mucho, porque esa persona perdona con mucha facilidad. Sí, en el momento sufre, en el momento quizá, pero perdona. Hay personas que no perdonan, que tú les pudiste haber hecho algo y 5 años después todavía se acuerdan de la ofensa. Quizá nosotros somos alguno de ellos. ¿Le han hecho a usted algo que cuando se acuerda es como si volviera a vivir esa ofensa? Que dice, pero me acuerdo aquella vez cuando X persona me hizo esto. Y no se nos olvida. Y tenemos esos resentimientos, ese sentimiento que se volvió un resentimiento e hizo morada en nosotros. Este resentimiento, cada vez que nos acordamos de él, cada vez que nos acordamos de esa ofensa, entonces vuelve a surgir y vuelve a doler como si fuera la primera vez.
¿Qué nos dice Mishlei? Proverbios, ya casi terminamos. Proverbios 17, verso 9. El que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide los amigos. ¿Cuán importante es el amor? El amor nos lleva a una armonía. En Tehilim, Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero si yo a cada instante me estoy acordando, estoy sacando a ese morador que habita dentro de mí porque no supe canalizar correctamente ese sentimiento que vino a mí. Y esa ofensa que me hizo, esa ofensa que me dolió, que me trajo tristeza, y en lugar de aprender y decir, bueno, quizá me lo hizo por lo que hay dentro de ella, no por quién soy yo. A mí no me va a mí esa ofensa me va a hacer crecer como persona y voy a sacar algo de provecho de eso. Así como del coronavirus, nosotros podemos sacarle algo bueno, algo positivo. Así de cada cosa que nos hagan podemos sacar algo positivo. A mí me marca mucho el famoso Padre Nuestro, cuando Yeshua dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dice, enséñanos a perdonar a los demás como tú nos has perdonado a nosotros. Así de la misma manera, Yahweh, cuando tú me perdonas, quiero aprender a perdonar a mi hermano, ¿no? Dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, exactamente de la misma manera en que yo lo haga, hazlo tú conmigo. Y qué difícil, porque a mí me cuesta perdonar. Por ahí dicen, te perdono pero que te peguen. O te perdono pero no olvido. Es mentira que perdonamos. Usted, dentro de usted, diga, ¿realmente he canalizado correctamente o me quedo con los resentimientos? Y esos resentimientos se han vuelto unos moradores en esta Eretz. Y esos moradores tengo que echarlos. Y me sorprende el verso número 53 de la paracha, y con este voy a cerrar. Porque repite, y echarán los moradores de la Eretz. Echarán a los moradores de la Eretz. ¿Por qué no vuelve a repetir lo otro? ¿Por qué no nos dice y arruinarán sus lugares altos y destruirán sus imágenes? No, echarán los moradores de la Eretz. Porque es lo que está más arraigado y es más difícil de quitar de nosotros. Porque podríamos quitarnos las máscaras. Porque aún la soberbia y el orgullo lo podemos quitar. Pero perdonar realmente y olvidar está habitando dentro de nosotros. Y creo que este es momento de sacarlo. Este es un momento de salir de ese lugar donde hemos estado viviendo y sacar fuera de nosotros esos moradores que por tanto tiempo han tendido sus tiendas, han puesto sus estacas dentro de esta Eretz. Y quiero que me acompañe a leer el mensaje de este mes. Canaliza los sufrimientos, o sea, no tengas resentimientos positivamente. Y la espiritualidad divina te ayudará a desarmar tu tienda y arrancar las estacas ancladas en la religiosidad. Esas estacas que han hecho, que han puesto esos resentimientos en nosotros, tienen que ser arrancadas. Para ello, Hazak, Benish Hasek. Sé fuerte y continuemos fortalecidos. Hazak.
Sé fuerte, sé fuerte. Arranquemos las estacas que nos tienen anclado a la religiosidad y arranquemos las estacas de los resentimientos que tenemos morando dentro de nosotros. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos dé mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenos días.